Buen día a todo el mundo. Bueno, vamos a hacer queda una pausa para no, como hubo días que no leímos, vamos a arrancar la página 249, así que cada uno tiene que leer solito de la página 226 a la 249 y es muy poderosa, no se la pierdan porque habla de la divina obsesión, algo que van a tener que usar después. Así que voy a empezar por página 249 del libro que dice Desatando tu poder personal, que es tu inspiración. El punto clave. La adversidad forma parte de la vida y la manera en que estemos dispuestos a afrontarla podrá determinar nuestro futuro, y lo que es seguro es que si nos enfrentamos a ella con determinación, tendremos posibilidades de recuperarnos y salir triunfantes. Esto lo dijo Pau Gasol. Escuché la historia de dos hermanos con vidas muy distintas. Los dos tuvieron un pasado similar. Su punto de partida era el mismo. Su padre fue drogadicto, delincuente y terminó en prisión. Uno de los hermanos corrió la misma suerte, fue drogadicto, delincuente y terminó en la cárcel. El otro hermano tuvo una suerte diferente. Este segundo hermano encontró su divina obsesión, montó un negocio millonario, encontró el amor de su vida y conectaron de una forma profunda. Tuvieron una relación extraordinaria donde se amaban, respetaban, se escuchaban, tenían presencia, se cuidaban y se protegían el uno al otro. Tuvieron dos hijos maravillosos que eran líderes de sí mismos e inspiraban a todos sus compañeros a crecer y subir sus estándares. Esta familia contribuyó con el 10% de sus ganancias y marcaron una diferencia, no solo en su familia, sino también en su comunidad. A los dos hermanos se les preguntó por separado la misma pregunta: ¿cómo pudiste terminar así teniendo el padre que tenías? Y los dos, por separado, contestaron lo mismo: ¿qué otra cosa podría haber sido yo en la vida teniendo el padre que tenía? Uno de los dos hermanos pensó: mi padre es así, este es mi pasado, estoy condenado a ello. El otro de los hermanos pensó: gracias papá por enseñarme un modelo de cómo no hay que hacer las cosas. Ahora voy a construir algo diferente y a arreglar este desastre. Piensen ustedes en qué se parecen y en qué no, en qué decidieron no. Los dos partían del mismo lugar, pero no todos terminaron en el mismo destino. Uno entendió que su biografía no equivale a su destino, que el pasado no determina su futuro y que siempre podemos elegir. Tu capacidad de elección en el momento adecuado es la fuerza más poderosa para configurar tu destino. Ese punto clave en el que todo cambia sin importar de dónde vengas. Por inercia, los dos hermanos estaban encaminados a un mismo final. Lo que hizo que uno de ellos rompiera con su trayectoria fue el punto clave, que actuó de catalizador para su transformación. Ese punto de quiebre que lo forzó a tomar decisiones distintas y crear un final distinto. ¿Cuál es el punto clave que consigue darle la vuelta a las cosas? ¿Qué provoca ese punto de quiebre en la mente de las personas? Hace un tiempo trabajaba con otras personas en mis eventos. Como te dije, son eventos de inmersión total donde, a través de un proceso de mentoring en vivo, las personas rompen con sus patrones mentales y emocionales que les impiden avanzar. Mi mayor patrón limitante era creer que no podía hacerlo yo solo. No digo que no necesitara equipo, sino que no podía hacer el evento en el escenario tantas horas yo solo. En mi mente creía que no tenía la capacidad de hacerlo, que mi cuerpo y mi mente no resistirían. Creía aquello porque uno de mis primeros mentores tenía a otros coaches que colaboraban con él y hacían 2 o 3 horas cada uno. Ese era mi modelo porque yo lo había visto, porque era lo que había visto. Debido a esa creencia limitante, siempre me había juntado con otros coaches para que dieran una parte del evento encima del escenario conmigo. Yo les pasaba el programa y ellos solo tenían que dar su parte. El resto lo hacía todo yo: organizar los equipos, el marketing, las ventas, crear el sistema, etc. Tenía la creencia de que no podía hacerlo solo hasta que fui a ver a Tony Robbins. Él tenía 55 años y hacía eventos seguidos de 6 días,
solo, sin más ayuda. Por supuesto tenía su equipo de técnicos, administrativos, organizadores, etcétera, pero encima del escenario estaba solo él. Cuando vi eso, adquirí un nuevo modelo de comportamiento y descubrí que si él podía, yo también. Él es mucho menor a Tony Robbins. En ese momento tenía un ayudante en el escenario que llevaba conmigo 1 año y medio trabajando. Él era vago, no trabajaba, tan solo le gustaba aparentar, pero no era un hacedor, tan solo un hablador. Sus valores no eran buenos, sus hábitos eran aún peores, y solo hacía que limita, hacía, y solo hacía que solo hacía que, bueno, hay algo ahí que falta, limitarme en mis acciones. Cuando proponía fechas para hacer eventos o conferencias, él siempre tenía viajes de ocio programados, vacaciones o simplemente no quería hacerlo. Yo tenía el sueño de llevar mi evento a más y más personas y él solo me limitaba porque prefería estar cómodo sin hacer nada. Así que cuando descubrí que yo sí tenía ese poder personal y dentro y lo vi en otros también, me convencí de que podría hacerlo solo y lo hice. Al fin y al cabo, el evento lo había creado yo era la fuente creadora de todo aquello y tenía alguien al lado que se estaba aprovechando, sin aportar nada más que discordia, malas formas y malos valores de los que me quería alejar. Me armé de valor y le dije que su etapa conmigo se había acabado. Le deseé mucha suerte y continué con mi propósito de vida. Creía que él lo había aceptado bien, pero no fue así. ¿Y qué hizo? Comenzó a imitarme. Copiaba mis eventos, ponía las mismas fechas que yo para su evento. Se llevó a parte de mi equipo engañándoles o prometiéndoles quimeras. Su nuevo equipo se dedicaba a despegar los carteles que colgábamos en las calles para promocionar mi evento y pegaban el suyo encima. Todo lo que yo hacía, automáticamente él lo imitaba. Fue una etapa dura para mí, no te lo voy a negar. Sentía la injusticia de ver cómo una persona a la que le había enseñado todo, de pronto lo utilizaba en mi contra y quería aprovecharse de todo mi trabajo. Pero al lugar donde quiero llegar con todo esto es que en lugar de hundirme, eso me incentivó. Algo se activó en mi interior y después de ese suceso di un salto cualitativo de mi carrera profesional y en mi vida. ¿Qué había sucedido? Como cuando era adolescente y me detectaron esa enfermedad, conecté con una fuerza en mi interior, un punto clave que hizo que sacara nuevos recursos de mi interior para llevar lo que estaba haciendo a un nivel superior. No podía creerlo, pero de pronto me estaba pasando lo mismo. Me sentí renovado, con nuevas energías y algo que impulsaba a crecer más, a avanzar. Ese fue el punto de quiebre en mi vida y aprendí que en la vida el villano nos hace héroes. Esa persona que se aprovechaba de mi trabajo, de mi gente y de todo lo que hacía me convirtió en un héroe. Un héroe porque gracias a él saqué los recursos que tenía dormidos en mi interior y pude dar un gran salto en mi vida y en mi carrera. Al cabo de pocos meses de haber sucedido esto, hice mi primer evento con más de 1000 asistentes. Hasta entonces mis eventos habían sido de 200, 300 personas. Ese fue mi punto de quiebre, provocado por ese villano que activó mi punto clave y desató mi poder personal. Me convirtió en héroe. Fue un gran impacto en el mundo del crecimiento personal y desde entonces todos mis eventos son multitudinarios y llegamos a millones de personas en todo el mundo. Así que gracias a esa persona, su actitud deshonesta hacia mí, yo me convertí en quien soy. Y no solo activó mi poder personal, sino que conectó con mi gratitud, porque sin él no habría podido dar ese salto. Allí aprendí también el poder de la culpa en positivo. Esto significa que todas las dificultades traen escondidas una gran bendición y que si somos capaces de aprovecharlas, contienen la semilla de algo grandioso para nosotros. Por lo tanto, si de todas formas culpamos a esos villanos, culpémosles también por todo lo que aprendimos gracias a ellos y en las personas maravillosas en las que nos convertimos gracias a sus enseñanzas. ¿Cuál es entonces el punto clave? Todo en la creación tiene una causa y un efecto. Todo. Las personas que no logran resultados creen en la suerte, pero las personas de éxito creen en la ley causa y efecto. ¿Y en qué crees tú? Cuando uno cree en la suerte,
La atención se centra fuera de él. No tiene responsabilidad sobre lo que sucede, pero tampoco tiene el control de sus circunstancias. Pero cuando uno es responsable, se da cuenta de que todos los efectos que ve en su vida, su nivel económico, sus relaciones, su salud, etcétera, han sido engendrados por unas causas, a veces obvias, a veces invisibles a los sentidos. Eso me preguntaba una y otra vez cuando estaba enfermo crónico. No dejé de preguntármelo hasta que hallé la respuesta. Cuando busqué las causas que generaron mi enfermedad, tuve que remontarme a unos años atrás. Mis padres tenían dos negocios y prácticamente se arruinaron. Recuerdo una conversación que tuve con mi padre en el coche. No estaban ni mi madre ni mis hermanos, y como hijo mayor, me dijo que teníamos que cambiar de casa, que tenían que cerrar uno de los negocios y que a partir de eso, de ese día, tendríamos que apretarnos más el cinturón. Durante esa época recuerdo cambiarnos de casa 3 veces. No entendía nada. Me culpaba a mí, a mis padres, a la vida, a Dios, por aquella situación. ¿Por qué me sucedía a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis amigos les iba bien y yo no podía disfrutar como ellos de comer fuera de la casa, de ir al cine, de poder vivir en la casa de siempre, donde habíamos crecido? ¿Por qué a mí? Recuerdo en mi cumpleaños estábamos en nuestra nueva casa y mis padres me regalaron un reloj de pulsera. Inmediatamente me eché a llorar, pues entendí el enorme esfuerzo que habían hecho para que yo tuviera un regalo. Mi madre me preguntó qué me pasaba y no pude contestar de la emoción y la pena que sentía que de las personas más maravillosas del mundo, mis padres, estuvieran pasando por aquella situación tan dura. No entendía por qué a las buenas personas les sucedían esas cosas. No era justo. Aquella situación fue tan dolorosa que sembró una semilla que trajo consigo frutos de maldición, una enfermedad crónica, soledad, una depresión y casi me cuesta la vida. Pero también trajo consigo la semilla de mi mayor bendición y puedo decir que hoy en día tú estás leyendo este libro porque cuando tenía 13 o 14 años sufrí una inseguridad tan grande hacia mi futuro que tomé la decisión de no dejar más mi vida en manos del destino. Aquel día tomé la decisión que iba a convertirme en el arquitecto de mi destino. Me comprometí a crear abundancia en mi vida y la de mi familia. No sabía cómo, pero sabía el qué, la abundancia. Y también sabía mis razones, mis padres y mis hermanos. En ese punto empezó mi predisposición a volverme imparable. Sin embargo, faltaba un ingrediente más para lograrlo. No basta con querer algo y tener suficientes razones para lograrlo. También necesitas que la situación que no quieres te duela lo suficiente. A menudo necesitamos un golpe del destino para reaccionar. Durante esos meses en que estuve enfermo en casa, leí como unos 70 libros de crecimiento personal. 14 años tenía. Sin duda, aquello marcó una gran diferencia en mi vida, pues somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Esto siempre lo dice él. Somos renovados por la transformación de nuestras mentes. Perdón, al revés. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Y aquellas lecturas llenaron mi mente de nuevas referencias que abrieron un nuevo campo de posibilidades en mi vida. Como leer me había ayudado tanto, me prometí a mí mismo que un día escribiría un libro que ayudaría a millones de personas y que además me ayudaría a crear abundancia también en mi vida y la de mi familia. A pesar de tener claridad y saber el por qué iba a hacerlo, nunca encontraba el momento perfecto. Siempre ocurría algo que dilataba la escritura. Cuando no era un campeonato, era un entrenamiento. Cuando no era una chica que me gustaba, era estudiar para unos exámenes. Siempre ocurría algo que me impedía escribir y el resultado siempre era el mismo. Mi sueño nunca se cumplía. Pasaron los años y seguía sin encontrar el momento adecuado hasta que salía con una chica que era una preciosidad, al menos por fuera. Sin embargo, por dentro no estaba en su mejor momento. Pasaba por una gran depresión y a pesar de mis intentos para ayudarla, ella cada vez se hundía más y más. Y lo peor, arrastraba a cualquiera que estuviera con ella, en ese estado depresivo, incluido a mí. Un día recibí una llamada de mi mejor amigo de toda la vida. Tenemos que hablar, me dijo. Y lo que vino después cambió el rumbo de mi destino para siempre. Me dijo que unos días atrás
había invitado a mi pareja a su casa y que no quería, pero se acostaron juntos. Colgué el teléfono. Arranqué a llorar. Corriendo me fui a hablar con mis padres. No entendía. Esa noche no dormí nada. Llorando, preguntándome. Mi cabeza daba vueltas confundida, preguntándose una y otra vez las mismas preguntas que le llevaban a las mismas respuestas. El dolor era insoportable. Al día siguiente me levanté y comencé a escribir aquel libro que nunca encontraba el momento para escribir. Aquel libro se llamó La voz de tu alma y se ha convertido en un bestseller y uno de los libros más vendidos en redes sociales en todo el mundo. Ese día fue mi mayor maldición, que contenía la semilla disfrazada de mi mayor bendición. Ese día comenzó mi propósito de vida y el camino hacia la auténtica abundancia y realización personal. Aprende más de la voz de tu alma en este código. ¿Cuál es tu bendición disfrazada? Piensa en ello. ¿Qué desafío en tu vida podría contener la semilla de tu mayor bendición si fueras capaz de darle un nuevo significado y aprovecharlo a tu favor? ¿Y qué nuevas alturas alcanzarías si lo pusieras en práctica? Ese día convertí mi mayor dolor en mi mayor bendición. De pronto conecté con la insatisfacción de mi infancia, viendo a mis padres sufrir mi enfermedad, mi soledad, mis dudas, mi depresión, y transformé esa insatisfacción en pura inspiración que me impulsó a actuar. Aquel día ya no tenía excusas, ya no dilaté más el momento. Mi momento fue ahora. Y ese es el punto clave para el éxito, es la capacidad de convertir tu mayor dolor en tu mayor bendición. De pronto, no lograr mis sueños me produjo un inmenso dolor. Comencé a valorar mi vida y por primera vez me puse en primer lugar. Tanto tiempo ayudando a mi pareja a salir de su depresión, sin darme cuenta que yo me había metido en una también. Llevaba tanto tiempo intentando ayudar a los demás o satisfaciendo sus necesidades que me había olvidado de la persona más importante a quien tenía que ayudar, yo. Aquel día aprendí a amarme a mí mismo primero. Entendí que no podemos entregar al mundo lo que no tenemos. Mi chica me enseñó que cuando tenemos amargura en nuestro corazón, amargamos a todo al que tocamos. Ella estaba mal y por tanto engendró mal. Yo sufrí ese mal y me prometí a mí mismo que tenía que ser mi mejor versión si quería realmente ayudar a los demás y que no iba a poder ser fuente de inspiración y bendición para nadie si yo no estaba feliz, contento y tenía la abundancia del mundo para poder compartirla con mis seres queridos. Hay dos tipos de dolor. Uno es el que te hace daño y el otro es el que te cambia. Laín García Calvo. Bueno, vamos a dejar acá porque vieron que este libro no tiene muchos capítulos cortos, sigue y sigue y sigue. Espectacular. Ah, esto del punto de quiebre, ¿no? Y a veces pensamos que el punto de quiebre tiene que ser algo trágico, por no decirlo doloroso, porque tiene que ser doloroso para que te muevas de donde estás justamente, pero no por eso tiene que ser una tragedia, eh, ni Claro. algo, ni algo así tan espantoso, digamos, ¿no? Pero sí te tiene que doler lo suficiente para decir, basta de esto, no quiero más esto, Claro. ¿no? Punto clave, punto de quiebre, punto de basta ya, esto ya no más. Y a veces Exacto. les digo porque me ha pasado a mí de venir como en una situación de lamento y de golpe, no sé, es ese instante santo, como digo yo, en el que te das cuenta, hasta por ahí te mirás en el espejo y te decís basta. Y decir, voy a revertir esto. Y por ahí el revertirlo significa, no sé, dar un giro en un momento de salir a caminar, agarrar el auto y irte a hacer algo, pero salir de esa situación de letargo, Moverse. de no avance, ¿no? Hay que Eh, moverse. Claro, el círculo vicioso. Tal cual, Viste, para mí somos energía. A veces uno se estanca, ¿viste? Y es total, hacer, bueno, basta, chau, otra listo, cosa. O total. si hay algo que te molesta, yo soy muy así. Hace algo, ya, me lo digo a mí misma.
Mové el culo, como Sí, diría pobre la literal. Y a locomotora. veces Es así. conmoverse físicamente ya te cambia. Eh, sí, es energía. Bañate, Sí, cambiate la ropa, no sé, ponete Claro, es linda. sanador. Eso es sanador. requete. Sí, Así que, viste que uno a veces no necesariamente tenés que pasar como vos decís, bueno, él de pobre le pasaron, pero que eso está bueno. ¿Qué hace uno con eso cuando te llegan a pasar esas cosas que realmente duelen? ¿Qué haces con eso? Por ahí te lo pusiste, o sea, está ahí en el camino para que vos hagas, o lo que le pasó esos hermanos que tenían ese papá. Bueno, sí, depende de uno, ¿no? Podés total. seguir el mismo camino, podés decir, no, eso es justamente lo que yo no quiero, yo no soy eso. Será esa persona pobre que, no sé, no pudo con su vida, tampoco no juzgar al otro, Sí, pero sí, sí. Yo pensaba en eh, eso también. Yo cuando antes de ser mamá, yo me acuerdo que decía, yo con mis hijas no voy a hacer, con cosas que no me gustaron de mi mamá, que no fueron sí, cosas, si querés, o por ahí sí fueron graves y uno los incorporó y hizo lo que pudo, ¿no? sí, Pero sí, eh, nada, decir esto que me pasó a mí, no quiero que le pase a mis hijas, ¿no? exacto. Bueno, yo con mis padres me pasa eso, que los tengo vivos, pero bueno, yo de chiquita, viste, había cosas, pero que fue por, yo qué sé, cultural, o sus creencias, o sus limitaciones. O mamá, yo siempre laburé y quedé embarazada y me dijo, me supongo que no trabajarás más. Y yo digo, no, mami. Y gracias a eso, que quise hacer todo lo opuesto, bueno, no sé si he conseguido mucho o poco, pero estoy feliz. Pero siempre de tratar de individualizar, bueno, no, eso no, hay otra cosa, de buscar. Y me parece que es eso, en la búsqueda disfrutarlo también. Por suerte las generaciones vienen cambiando de una forma ¡Oh! mucho más drástica de lo que cambiaron en nuestras generaciones, ¿no? Yo veo a mis hijas que tienen un nivel ¡Oh! de individualismo, Admiración. de defensa por lo que ellas quieren, por lo que ellas les gusta, como que no transan, o sea, no, 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 no todo lo que no teníamos dilatan. nosotros, pero venimos, viste, de generaciones como que lo que se decía, palabra santa, bueno, es Pasa por que ahora ahí, ellos que, tienen mucho más voz que antes. Ahora se los escucha, antes no se nos escuchaba. Tal pero cual. ellos hicieron el camino. Mis hijos me cachetean constantemente y yo Por supuesto, aprendo y pero le doy uno lugar. también paró la pelota. Uno paró la pelota y dijo, a ver, te escucho. Antes no. Eh, pero eso está bueno. No, antes, nada. Sí, Bueno, en realidad el Bueno, camino se lo hicimos nosotras. ¿querés que voy a sí, hacer? sí, No Sí, eso te iba a ellos. decir, ¿cómo que le hicimos dimos ese nosotras con lo que lugar. recibimos para darle lo que les dimos? No sé. Total. Justamente todo Tenés lo razón, contrario a lo que totalmente. veníamos viviendo, digo yo. Sí, sí, son frutos de nosotros. No cae muy lejos, como digo, el fruto del árbol. Tal cual. Bueno, amores, Bueno, a seguir con nuestro beso, día. Las me quiero. Y encantó. Adri Divina. también. Yo Gracias Bye. por también. estar ahí. Beso Gracias. enorme. Acá, sí, estoy acá. No puse video porque estaba con poca batería en el celu, pero escuché todo. Me encanta, él siempre ahí. Buenísimo, me encantó. Besos a todos. Bye. Adiós. Chao, chicas. Chao, Qué gracias. lindo. Buen Chao, chao. jueves. Adiós.